Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, la última del año 2025. Así que pasamos a revisar de qué es lo que hablaremos en el día de hoy, en donde tuvimos, la semana que dejamos atrás, nuevos máximos históricos en el Standard & Poor's 500, cerrando un muy buen año 2025 y que esa estabilidad del S&P 500 ha permitido que muchos otros mercados también tengan un muy buen desempeño. Todo esto en una semana de pocas cifras económicas en Estados Unidos por las fiestas de fin de año, pero también con un dato muy relevante en cuanto al crecimiento, que nos vuelve a sorprender. Estados Unidos crece muy fuerte en el tercer trimestre y eso mantiene el buen ánimo para la economía norteamericana a pesar de todos los temores que existieron en algún minuto de una posible recesión. El oro y la plata siguieron registrando máximos históricos, sin embargo, en el día de hoy estamos teniendo un comportamiento de reversión que puede ser una señal de un posible cambio de tendencia, una corrección necesaria, esperable, después del gran rally que han tenido estos metales preciosos y particularmente la plata. Todo esto también ha arrastrado al cobre, que está mostrando la misma situación en estos últimos días del año. Un cierre de año tranquilo y de celebración para los mercados, ya lo veníamos diciendo en las semanas anteriores, pero con algunas dudas sobre el 2026, que hablaremos precisamente en este video y al igual que las implicancias para tus inversiones. Así que bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, la última del año, y esperamos que como hasta ahora nos sigan acompañando en todo el 2026 también. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción para que te ayudemos con tus finanzas personales, con todo lo que tiene que ver con el dinero, el uso, el buen uso del dinero, el orden y también, por supuesto, las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás para dar inicio a esta semana del 29 de diciembre? Bueno, tuvimos alzas en el S&P 500 de un 1,3%, el Nasdaq subió un 1,1% y el IPSA se recuperó después de las caídas de la semana anterior, subiendo también de manera relevante un 1,7%. El índice de volatilidad VIX no para de caer, ya está en niveles mínimos, cayendo esta última semana un 3,4%, y eso da cuenta también del exceso de optimismo y de que cualquier cosa que no salga tan bien puede generar un aumento en la volatilidad y una caída en los mercados. El Bitcoin no ha parado de caer, sigue con una semana floja, con una disminución del 0,8%. El dólar index y el dólar en Chile cayeron un 0,5% ambos. Y el petróleo WTI subió un 0,7% en un contexto en donde las materias primas, los metales preciosos y también el cobre, subieron con mucha fuerza. El oro subió un 4% y el cobre saltó ni más ni menos que un 6,2%. Por ende, el tablero se ve bastante verde. Tenemos alzas relevantes en la mayoría de las acciones. Nvidia se recuperó casi un 10% de la mano con este repunte de Oracle, cercano al 10% también, disminuyendo los temores sobre todo este contexto de la inteligencia artificial y lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, de que se necesita mucha inversión y hay dudas respecto al financiamiento de empresas como Oracle para financiar toda esta infraestructura necesaria para que la inteligencia artificial funcione. Tesla corrigió un 1,7% y algunas acciones de consumo defensivo, que suele ser las más débiles cuando la bolsa sube en su conjunto, también tuvieron ahí algunas caídas. Home Depot cayendo un 1,5%, Walmart cayendo un 2,7%, Starbucks cayendo un 2,9%, pero en general una semana bastante positiva para los mercados. Mercados que siguen mirando el tablero del S&P 500 que no para de subir, registra máximo histórico, una nueva semana de alzas y de máximos, y todo esto en el contexto de baja de tasas por parte de la Fed, a pesar de que estamos teniendo una economía bastante saludable en Estados Unidos. De hecho, eso fue lo más relevante en cuanto a cifras que conocimos la semana pasada. Ahí tenemos el día, el miércoles, previo a la Navidad, se entregaron varias cifras y la más importante fue este PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, que se esperaba una cifra del 3,3% y quedó en un 4,3%. ¿Quién no quisiera una tasa de crecimiento de esta magnitud? ¿Cuánto no quisiéramos una tasa de crecimiento de esta envergadura acá en Chile? Y esto no viene ni más ni menos que de un país enorme como Estados Unidos, un país desarrollado, que en general a los países desarrollados les cuesta crecer más,
pero Estados Unidos viene creciendo con mucha fuerza hace ya un buen tiempo. De hecho, acá están las cifras que hemos conocido en los últimos trimestres en Estados Unidos, con caídas muy puntuales. Uno de los trimestres del último trimestre del 2021, principio del 2022, y también en el inicio de este año 2025, pero caídas muy puntuales, muy pequeñitas. Las tasas de crecimiento post pandemia han sido enormes para Estados Unidos. Y acá, como suele entregar información muy valiosa Charlie Vilelo, traemos esta gráfica que es muy interesante, en donde muestra el desempeño post recesión, o sea, todo el periodo de expansión de Estados Unidos después de la recesión por el COVID. Y acá podemos ver que desde abril del 2020 a septiembre del 2025, cierre el tercer trimestre de este año, tenemos un crecimiento anualizado del 4,3%. Y de nuevo, ¿quién no se quisiera una tasa de crecimiento de esta envergadura? Y Chile en particular. A Chile le cuesta crecer un poco más de un 2%. Imagínense Estados Unidos creciendo de esta forma. Y eso es lo que hace la diferencia en muchos sentidos para lo que ocurre con los mercados financieros también. Países que crezcan más, las empresas les va mejor y por ende también hay mayor inversión y un montón de cosas favorables. Así que este es el gran desafío que tenemos nosotros en Chile y muestro esta tabla con un poquito de envidia, un poquito de sensaciones de frustración por lo que pasa en Chile. Y bueno, esperemos que el próximo ciclo que viene en Chile sea de mayor crecimiento y que eso le hace bien a todo el país y principalmente a las personas que necesitan, por supuesto, ver mejoras en su situación, y esto también es algo positivo para los salarios y para un montón de cosas más. Por eso siempre se pone el foco en el crecimiento, que es tan relevante para muchas otras dimensiones de la vida de las personas de un país. Así que esto solamente como comentario a partir de esta muy buena cifra de crecimiento económico en Estados Unidos. Pasando a lo que es las expectativas de baja de tasas por parte de la Fed, se quedaron bastante estancadas a partir de la última reunión de la Fed, y aumenta un poquito la probabilidad de mantención de tasas en enero. La semana pasada estábamos en el 78%, ya estamos casi en el 82%, así que hay una alta probabilidad de que se mantengan las tasas en enero. Y no cambia mucho para marzo, que ahí sí hay una probabilidad mayor de baja de tasas. El mercado está prácticamente dividido entre un 45% que espera mantención y la diferencia casi 55% espera que exista una baja de tasas o incluso dos, para ese 8,2% que espera dos bajas de tasa en las dos reuniones que siguen. Así que todo más o menos estable, porque la semana pasada estábamos en 46,2 y 46,6 esta semana, así que no varía mucho esta situación. Y los queremos invitar a una nueva masterclass online 100% gratuita para lanzar el año, para comenzar el año con toda la energía, con toda la fuerza, con todas las ganas. Siempre es importante preocuparnos de cómo nosotros hacemos crecer nuestro patrimonio. Así que tenemos esta masterclass, los 4 pilares para construir patrimonio, el día miércoles 7 de enero a las 19 horas, absolutamente gratuita esta masterclass, la haré yo, y el link está acá abajito en la descripción para que se puedan inscribir. Así que todos cordialmente invitados, 100% gratuita, esta masterclass, los 4 pilares para construir patrimonio. Y de esta forma pasamos a analizar el comportamiento de las bolsas. Acá tenemos esta tabla que se va actualizando por parte de varios analistas. 38 máximos históricos este año, un nuevo máximo esta última semana. Y acá tenemos el tablero hacia el 22 de diciembre, hace algunos días atrás, prácticamente una semana, en donde no ha variado mucho esta situación. El único activo que este año no gana y está en terreno negativo es el Bitcoin. Pero todo el conjunto de activos ha tenido un muy buen desempeño. El S&P 500 está con un alza del 18,2% y de ahí para arriba muchos otros mercados fuera de Estados Unidos que se han visto beneficiados en este año. Y lo que llama la atención, por supuesto, es esta alza enorme que ha tenido el oro del 69% prácticamente en lo que va del año. Acá tenemos al S&P 500 que hizo máximos y se quedó ahí con dudas. Está en esta lateralización que no ha variado mayormente en los últimos días, así que tenemos máximos ahí cercanos a los 7.000 puntos en el caso de los futuros y por abajo cercano a los 6.500 el soporte. Los bonos del tesoro de 10 años en Estados Unidos han
caído un poquito la rentabilidad, el yield, y eso hace que los bonos estén recuperándose un poquito después de las caídas que tuvieron hace algunos días atrás, post última reunión de la Fed. Así que también en este caso estamos en una lateralización con un fuerte techo en los 4.20, 4.19. Así que esperemos que se mantenga, porque eso daría cuenta de que hay expectativas de bajas de tasa y que esas bajas de tasa se van a transmitir a los bonos de largo plazo, por ende al financiamiento de largo plazo, como los créditos hipotecarios en Estados Unidos, pero eso también repercute en otros países como en Chile. Vimos la semana pasada que el ETF de China, que había alcanzado un piso importante en los 59 puntos y fracción, aterriza en ese nivel y empieza el repunte. Esperemos que ese repunte se mantenga en los próximos días y se haya dado ya definitivamente este pullback para que China se recupere, y eso, como siempre, beneficia mucho a los mercados emergentes. Y los mercados emergentes en su conjunto han mantenido una evolución un poquito más favorable. Acá estamos ya más cerca de los máximos recientes y podría agarrar impulso este índice de mercados emergentes para ir a buscar los 58 puntos y fracción, que es el máximo anterior observado del 2021. Por el lado de los mercados europeos, siguen en buen pie, muy cercanos a máximos históricos y en la parte alta de este canal alcista que hemos ido monitoreando semana tras semana. Y en todo este contexto, algo más favorable, vemos que el ACWI, el All Country World Index, vuelve a chocar con este gran techo que es máximos históricos en los 143 puntos. Esperemos que se rompan estos niveles y siga la evolución favorable, pero ha sido un año muy positivo y por lo tanto hay que tener cuidado con lo que pueda ocurrir en el 2026, que estaremos hablando de eso un poquito más adelante. El oro, como decíamos al inicio, máximos históricos, subió con mucha fuerza desde el lunes pasado en adelante, pero hoy día viene una corrección, que esa corrección habitualmente puede ser un pullback, que es esta caída a buscar los niveles máximos anteriores, en torno a los 4.400 puntos. Así que el próximo soporte podría ser un nivel de apoyo para que vuelva a agarrar impulso de cara al futuro. Y por ahí nos comentaron en el video anterior que no hablábamos de la plata. Hemos hablado un poquito de la plata, pero en general es un activo menos relevante que el oro, por supuesto. Y acá podemos ver el gran reversal, que es una vela muy bajista que estamos observando en el día de hoy, en donde abrió en máximos históricos con un fuerte gap al alza la plata, y de ahí viene una caída durante toda la jornada hasta el momento actual, que estamos haciendo este video día lunes en la mañana, en donde anula por completo ese optimismo que se estaba dando en el inicio de la semana. Así que todavía está en una tendencia alcista, pero es una señal de cautela, de freno, de cierta estabilización desde estos niveles máximos. Y el Bitcoin no recupera, no gana terreno dentro de este contexto que en las últimas semanas ha llamado la atención. Un Bitcoin que se ha mantenido más o menos estable en torno a los $57.000, $58.000, y veremos qué pasa en los próximos días. De esta forma aterrizamos en Chile y ya no tenemos elecciones, pero tenemos algunas conclusiones que se va sacando Plaza CADEM, Plaza Pública CADEM, que es esta empresa encuestadora que va haciendo un seguimiento, un monitoreo de muchas variables que son relevantes para analizar el futuro de lo que pasa en Chile en cuanto a percepciones. Y este gráfico es muy interesante porque acá se observa cómo hay mucho optimismo en este momento respecto al futuro. Y eso ha ocurrido en ocasiones pasadas también con otros presidentes. Cuando hay elecciones, evidentemente se vota por quien se cree que puede hacerle mejor al país. Y por ende, generalmente previo a elecciones, aumenta esta percepción de confianza, de cómo se evalúa el país de cara al futuro. Así que ahí vemos cómo se ha dado en otras ocasiones y ahora también se está repitiendo el mismo patrón, en donde hay optimismo respecto al futuro. De hecho, otra gráfica que muestra la encuesta esta semana es, independiente de su preferencia en la última elección presidencial, ¿cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast? Y un 55% habla de muy bien o bien, y un 18% regular. Así que eso también demuestra el optimismo de cara al futuro y que suele ocurrir posterior en los pocos días o en el contexto de elecciones presidenciales, como veíamos en el gráfico anterior. Pero hay que tener cautela, hay que ver bien qué es lo que ocurre
posteriormente. Hay grandes desafíos y uno de los principales desafíos está precisamente en la inversión. Ya ha venido recuperándose la inversión este año, que creo responde precisamente a la alta probabilidad que existía de un cambio de gobierno y eso debería mantenerse o incluso acelerarse en los próximos meses. Así que esto es precisamente uno de los titulares que está comentando Diario Financiero en el inicio de esta semana. Se viene un boom, Banco Central y el mercado anticipan un alza en la inversión en 2026 impulsada por el sector privado. Eso debería ocurrir y eso debería ser muy bueno para el crecimiento económico. ¿Qué se está esperando hoy día por parte de muchos economistas? Que Chile crezca más cercano a un 3%. Igual quedamos cortos, deberíamos crecer mucho más que eso. Y eso depende en gran medida de la inversión. Así que esperemos que eso ocurra y eso va a responder claramente en función de las decisiones que vaya tomando el nuevo gobierno. Va a ser muy importante el equipo económico que esté acompañando a José Antonio Kast y por lo tanto también eso va a ser algo muy importante en el inicio del 2026, que se dijo en la primera quincena se va a anunciar este nuevo gabinete, así que ahí siempre uno ve señales y eso va a ser importante también para la confianza respecto al futuro. Y mirando el comportamiento del dólar, en el mundo se mantuvo más o menos estable, leves caídas del 0,5% esta última semana, ya acercándose a la parte inferior de este rango lateral que hemos estado monitoreando durante ya varias semanas, varios meses, y en Chile se fue a buscar nuevamente los niveles de 904, 903, que fueron los niveles en donde abrió el dólar posterior a las elecciones presidenciales. Ya está en estos niveles cercanos a los 900 pesos. Creo que cayó poco en función del fuerte impulso que tuvo el cobre, así que todavía existiría espacio para que pueda seguir cayendo el dólar. Ahora, de todas formas, el Banco Central, un consejero dijo, no esperábamos que cayera tanto el dólar en el último tiempo, en las últimas semanas, así que eso también son señales que hay que estar monitoreando, hay que estar leyendo qué es lo que dice el Banco Central, que siempre es muy importante. Así que yo creo que estas caídas del tipo de cambio del dólar van muy en línea con todo lo que ha pasado en la última semana, tanto a nivel internacional, alza el cobre, caída del dólar, y también en Chile por esa mayor certeza de lo que viene respecto al futuro. Así que si llegara a romper el dólar los 900 pesos aproximadamente, que es un soporte psicológico, el siguiente nivel son los 8.87, que fue precisamente el nivel que anunciamos en el video mensual del dólar, que siempre hacemos un análisis más extenso de lo que esperamos y queremos ocurra. Y el cobre fue un activo que subió mucho la semana pasada, más de un 6%, muy en línea con el alza de los metales preciosos, alcanzó estos máximos ahí que se observaron por los aranceles de Estados Unidos, pero también en el inicio de esta semana estamos observando una gran caída en el precio del cobre. Así que atento a esta caída, no sé si se dará un pullback mayor, pero de todas formas estamos en un contexto bastante favorable para el metal rojo. Y eso debería seguir siendo algo muy positivo para Chile, muy positivo para la bolsa, positivo para el peso chileno también. Así que en la medida que se mantenga este buen comportamiento, son buenas noticias para Chile. Y mirando el comportamiento de la bolsa, el IPSA precisamente fue a buscar nuevos máximos, en precio de cierre por lo menos alcanzó máximos históricos, no todavía el punto máximo alcanzado hace algunos días atrás. La tendencia sigue siendo fuertemente alcista y eso impactó positivamente el alza del peso chileno y el alza del IPSA en el ETF de Chile, que sigue subiendo prácticamente como los metales preciosos, pero en una menor magnitud. Ya está sobre los 40 puntos y como hemos dicho, le queda mucho espacio para seguir recuperándose al ETF de Chile y que en gran medida esa recuperación debería venir de la mejora del peso chileno. Eso no está tan claro, pero es un aspecto que hay que mirar. Y comparando el desempeño de la bolsa de Chile y la de Brasil, se vuelve a ampliar esta diferencia. La bolsa de Brasil todavía está un poco contenida, así que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Y de todas formas, el comportamiento de la bolsa chilena no deja de sorprender y sigue subiendo de manera bastante definida. Y mirando el comportamiento de los multifondos, en un mundo en que las bolsas celebraron, la verdad que el multifondo A se recupera un 0,6, en el mes cae un 0,6 también, el año está cerrando con alzas cercanas al 18%, así que un muy buen año para el multifondo A. Multifondo C también se recupera la última semana, caídas del 0,8 en el mes, y el multifondo E un poco más débil este mes, cayendo también la última semana y en el mes un 1,2%, pero también con buenos retornos en el año superiores al 10%. Así que estamos cerrando también un muy buen año para los multifondos, fondos que son bastante balanceados y que dan cuenta de este buen ánimo que hemos observado a nivel global.
Ahora, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Esta semana pocas cifras económicas, lo más relevante las minutas de la última reunión de la Fed, que siempre es importante monitorear, pero las cifras más relevantes esta semana estarán en Chile, en donde tenemos tasa de desempleo, los indicadores sectoriales, que son la previa al IMASEC, año nuevo y feriado el 1 de enero como siempre, por supuesto, y el día viernes tendremos el índice de actividad económica, el IMASEC, que debería seguir mostrando cifras no muy alentadoras, cercanas a este 2,5% como hemos ido monitoreando en el último tiempo, pero esperamos que en los próximos meses esas cifras repunten. Así que ojalá eso se dé en función de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y para cerrar, lo único preocupante, si se quiere, es que acá están las estadísticas de cómo han sido los ciclos presidenciales. Recordemos que Estados Unidos tiene ciclos presidenciales de 4 años y por lo tanto se mide estadísticamente cada uno de los años en Estados Unidos en función del comportamiento de la bolsa norteamericana, el S&P 500. Y este año, el año post elecciones, en los últimos 10 ciclos, los últimos 40 años, teníamos muy buenos desempeños, que fue lo que está ocurriendo en este momento. Prácticamente idéntico el desempeño de este año de la bolsa norteamericana respecto a ese primer año post elecciones en las últimas 4 décadas. Y eso es lo celeste, y lo más azulito es del año 1950. Si se dan cuenta, en ambas mediciones, el midterm, que es este año, el 2026, son los menores desempeños. Así que no sería raro ver una corrección, no sería raro tener un año menos favorable para la bolsa norteamericana, y que es esperable esta corrección después de años tan buenos que hemos visto en la bolsa norteamericana. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que estarlo monitoreando. Tenemos ahora en este minuto el rally de Santa Claus, que es un buen indicador junto a los primeros días de enero y todo el mes de enero. Son todos indicadores que nos sirven para poder predecir estadísticamente cómo podría venir el 2026. De eso vamos a estar hablando seguramente en las próximas visiones semanales. Así que muy atento a esta estadística, que es un factor adicional a tener en cuenta cuando uno toma decisiones de inversión. Así que, para resumir y finalizar este último video de la visión semanal, lo que ocurra en los primeros días de enero en el S&P 500 puede ser una señal relevante para el 2026. Vamos a estar atentos en lo que viene esta semana para comentar el próximo domingo, también haciendo el próximo lunes, con el cierre de las cifras al día domingo, analizando también lo que pasó ya definitivamente en el año 2025 y tratando de proyectar el 2026. No obstante, el segundo año presidencial, como veíamos recién, denominado midterm, con nuevas elecciones del Congreso, suele ser el más flojo estadísticamente, así que cuidado con eso. Y pasando a Chile, tendremos cifras de actividad el día viernes y las especulaciones sobre quiénes serán los integrantes del gabinete, ya estamos más cerca de ese anuncio, así que mirar también qué es lo que puede pasar con el equipo económico que acompañará a José Antonio Kast. Esa ha sido esta visión semanal de los mercados, la última del año. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por alcanzar este gran hito que fue superar los 100.000 seguidores. Lo dejamos invitado a una reunión de diagnóstico y también al webinar que estaremos haciendo la próxima semana, la masterclass, los 4 pilares para construir patrimonio. Que estén muy bien, celebren con prudencia, disfruten, pásenlo bien con la familia. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.